Hola amigos, muy buenos días. El día de ayer hemos iniciado la lectura del profeta Zacarías. Zacarías vivió unos 550 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y Zacarías junto con Malaquías están casi al final de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Habían pasado muchas cosas, entre otras, que el pueblo de Dios, la nación de Israel, se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y los asirios habían venido y habían conquistado el reino del norte. Después vinieron los babilonios y conquistaron el reino del sur. Y después llegaron los persas y cautivaron a los babilonios. Y después llegaron los griegos y cautivaron a los persas. Esas son las cuatro grandes naciones que tienen que ver con el castigo de Dios sobre su pueblo. Son las cuatro naciones que Dios usó para darle una llamada de atención a su pueblo. Zacarías está precisamente en tiempos del rey de Persia, de Darío, y Zacarías había vuelto con 50,000 judíos a la ciudad de Jerusalén, habían reiniciado la reconstrucción del templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, pero por diferentes razones, de pronto ellos habían parado la obra y el pueblo estaba sumido en la pasividad, en la indiferencia. Y Dios va a usar al profeta Zacarías para hablar a su pueblo, para que su pueblo recobre las fuerzas y se ponga a trabajar. Voy a leer en el capítulo 1, versículos del 7 en adelante. Dice así: En el segundo año del reinado de Darío, en el día 24 del mes de Sebat, que es el mes 11, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. Una noche tuve una visión en la que vi a un hombre montado en un caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arayanes que había en una hondanada. Detrás de él había jinetes en caballos alazanes, bayos y blancos. Yo le pregunté: ¿qué significan esos jinetes, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió: voy a explicarte lo que significan. Y el hombre que estaba entre los arayanes me dijo: el Señor ha enviado estos jinetes a recorrer toda la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba entre los arayanes: hemos recorrido toda la tierra, por cierto, la encontramos tranquila y en paz. Ante todo esto, el ángel del Señor replicó: Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las que has estado enojado estos 70 años? El Señor le respondió con palabras buenas y consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y luego el ángel me dijo: proclama este mensaje de parte del Señor Todopoderoso. Mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos por ellas. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellos lo agravaron más. Por lo tanto, así dice el Señor: volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso: otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, otra vez escogerá a Jerusalén. Alcé la vista y vi ante mí 4 cuernos. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan esos cuernos? Y el ángel me respondió: estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá y a Israel y a Jerusalén. Y luego el Señor me mostró 4 herreros. Le pregunté: ¿y estos a qué han venido? Y el Señor me respondió: los cuernos son los poderes que dispersaron a Judá a tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza. Los herreros han venido para aterrorizarlos y para hacer el poder de las naciones que levantaron su cuerno contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. Hay muchos temas aquí que no voy a alcanzar a ver en ese momento, pero yo quiero referirme a algo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que los judíos habían regresado a Jerusalén y cuando de inicio habían iniciado la reconstrucción de la ciudad y del templo, pero muy pronto habían caído en desánimo por diferentes circunstancias. Y en medio de todo esto es que Dios levanta al profeta Zacarías. Recordemos que el día de ayer dijimos que Zacarías significa Dios recuerda. Dios recuerda el pacto que hizo con su pueblo desde tiempos de Abraham, y Dios no está dispuesto a que su pacto quede perdido en medio de la maldad, en medio de la pasividad de su pueblo. Y ahora lo que está haciendo Dios es recordar varios elementos importantes. Por ejemplo, cuando le da esta visión a Zacarías y le está hablando de estos caballos,
y los jinetes que dice que han recorrido toda la tierra. Significa la soberanía, significa el control que Dios tiene sobre la historia, es decir, aunque suceden cosas en la historia del hombre que para nosotros pudieran parecernos buenas o malas, favorables o desfavorables, Dios está en control de la historia. Y aun cuando el pueblo de Judá había sufrido bajo los babilonios y ahora bajo la dominación persa, todo estaba bajo el control de Dios. Y lo que viene después es que hay un reclamo de parte del profeta y dice: ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las que has estado enojado estos 70 años? Era entendible, los judíos interpretaban que todo este castigo que había venido de parte de Dios significaba el enojo de Dios contra su pueblo. Y en este ángel que está recibiendo la visión, Zacarías está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Y entonces Dios da una profecía muy, muy hermosa para su pueblo. Dice: mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celo por ellas. En cambio, estoy lleno de ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellos la agravaron más. Por lo tanto, así dice el Señor: volveré a compadecerme de Jerusalén. Allí se reconstruirá mi templo y se extenderá el cordel de medir, afirma el Señor Todopoderoso. Por una parte, Dios está diciendo que se acuerda de que en Sión, el que representa el corazón del pueblo de Dios, está vigente en su mente y en su corazón, y que Dios va a orar para su salvación. Pero por otra parte, Dios está mencionando respecto de las naciones que Él mismo ha usado para dar castigo a su pueblo, que esas naciones no quedarán sin castigo, sino que Dios también va a aplicar su castigo sobre esas naciones. Y hacia el final está hablando de los 4 cuernos, que se refiere precisamente a estas 4 naciones que yo le decía en un principio. Las naciones, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, que son los que Dios ha usado para infligir el castigo sobre su pueblo. Pero dice Dios, al final estas naciones no se quedarán sin castigo. Voy a aplicar el castigo sobre ellas. Queridos amigos, una reflexión rápida en esta mañana. Podemos ver en medio de la historia del pueblo de Dios y en medio de la historia de las demás naciones y en medio de la profecía de Zacarías, que Dios es un Dios que no le falla la memoria. Es un Dios que en una ocasión hizo un pacto con Abraham y lo ratificó con los diferentes personajes a través de la historia, entre ellos David, y Dios prometió desde los tiempos de Adán enviar redención. Y la historia del Antiguo Testamento es la historia de cómo Dios va finalmente a consumar ese plan de redención, y Dios no lo olvida, aunque de pronto el pueblo de Dios se sienta perdido porque le han dominado los babilonios, le han dominado los persas, el templo de Jerusalén no se reconstruye, la ciudad no se reconstruye, la nación está muy pasiva, la nación está indiferente. En medio de todo eso, podemos ver a un Dios soberano, a un Dios que está activo, a un Dios que está trabajando, a un Dios que dio su palabra y que la cumplirá fielmente. Por lo tanto, yo quiero invitarte esta mañana que tú pienses en tu vida. Si tú ahora eres una persona que está buscando de Dios, que está buscando conocer de Dios, tu vida nunca ha estado tirada a la suerte. Desde el día en que tú naciste, Dios te ha tomado, te ha puesto una lupa sobre ti, conoce tu nombre, conoce tu historia, y aun cuando has cruzado diferentes eventos que pudieran ser algunos muy gratificantes y de mucho éxito, probablemente has pasado otros tiempos que han sido muy dolorosos, que han dejado cicatrices en tu corazón. Pero en medio de todo esto, Dios ha sido quien ha estado en control. Dios es el Dios soberano de la historia, y que a su tiempo va a dar castigo a quien Él crea que debe dar castigo, pero va a mantener la promesa sobre su pueblo. Y esa promesa dice: mi amor por Sión y por Jerusalén me hace sentir celos. El amor de Dios por nosotros, los discípulos de Jesucristo, se ve anunciado en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y hoy día nosotros gozamos del amor de Dios a través de la obra que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que ese amor es el que hoy día debe darnos ánimo, debe darnos fortaleza y debe darnos esperanza en que ese Dios que está en control de la historia también está en control de nuestra vida. Te invito a que oremos. Padre, gracias por esta palabra a través del profeta Zacarías, y porque podemos verte a ti como el Dios soberano que está en control de la historia, y que por encima de los eventos favorables o desfavorables, buenos o malos, tú siempre tienes el control.
Y en medio de todas esas circunstancias tú nos muestras tu amor y hoy día lo has mostrado a través del Señor Jesucristo. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por darnos de tu misericordia y de tu gracia. Rogamos, Señor, que esas verdades se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón y que el evento mismo de la redención a través de Cristo sea el evento que marque nuestra vida, sobre el cual estemos plantados y fundados para tener gozo, paz y esperanza en medio de los tiempos difíciles. Derrama de tu gracia en tu iglesia, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.